bastante interesante, estratégica en lo que son sistemas de gestión, ¿sí? ¿En qué consiste este punto? Me voy a guiar de una gráfica que he preparado justamente para esta exposición. A ver, permítanme un ratito, voy a utilizar aquí la herramienta de dibujo para poder explicarles. Bien, si nosotros vemos en esta herramienta, vamos a considerar que siempre una empresa va a tener una misión, ¿vale? Cuando hablamos de una misión es quiénes somos como empresa, qué nos dedicamos, cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro propósito, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos empresas que realizan ejecución de obra o ejecución de servicios de pronto, esa es la razón de ser de la empresa, es lo que ellos hacen o lo que la empresa hace, ¿vale? Entonces, sí va a ser importante definir siempre tu misión, quiénes somos, cuál es nuestra razón de ser. Ahora, así como nosotros definimos nuestra visión como empresa, también nosotros queremos tener una proyección, ¿no? Para poder dirigirnos hacia un futuro, que en este caso sería nuestra visión, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros vamos a considerar la visión de la empresa, que es hacia dónde queremos llegar, cómo queremos posicionarnos, de aquí a unos años, cómo me veo, dónde quiero llegar, ¿vale? Entonces, para nosotros poder lograr este camino, por eso es que acá lo he ejemplificado con huellas o con pasos a seguir, este camino puede encontrarse diferentes obstáculos, puede encontrarse diferentes senderos, diferentes rutas a seguir para llegar desde donde estoy, que es la misión, hasta la visión, que es donde quiero llegar, ¿correcto? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a hablar directamente, ¿sí? De la estrategia, ¿vale? Que es lo que vamos a señalar aquí. Y cuando hablamos de qué estrategia yo voy a seguir para cruzar este camino y conseguir esa visión, ese posicionamiento hacia dónde yo quiero ir, para yo establecer esa estrategia va a ser necesario conocer el contexto de la organización, conocer la realidad de la empresa para poder establecer esa estrategia. Es así que en este gráfico nos muestra que aquí es donde yo debo establecer la estrategia. Ahora, ¿en qué me ayuda la estrategia? En que el camino como tal sea el más corto posible, sea el más efectivo posible, ¿no? Porque cuando yo no tengo una estrategia, una guía a seguir, lo que puedo hacer es que me voy a perder en el camino, que puede ser que llegue hacia la visión, digamos, puede ser que llegue hacia donde quiero estar o hacia quien quiero ser a futuro, pero el camino de pronto va a ser mucho más largo de lo que pudo haber sido menos amplio, ¿sí? Entonces, esta gráfica nos ayuda mucho para entender tanto el propósito de la empresa y la dirección estratégica de la empresa, que son dos palabras que nosotros, si leemos los sistemas de gestión a nivel de norma, tanto en 9001 como en 14000, como en 45001, lo vamos a revisar. Entonces, estos dos, digamos, este puente, este camino que nosotros vamos a seguir, van a depender de las estrategias, ¿sí? Y la estrategia tiene que ver pues con la planificación, con los objetivos, y para todo eso es importante conocer la realidad de la empresa, ¿vale? Entonces, esta es una gráfica que nos ayuda a entender cómo es que queremos seguir este camino y la línea en la cual nosotros debemos gestionar todo nuestro contexto y nuestra planificación de la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a volver aquí y vamos a borrar estos puntitos. Perfecto. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar para nosotros plantear esa estrategia? ¿Sí? Nosotros vamos a empezar a plantear esta estrategia identificando el contexto de la organización como tal, ¿no? Que es uno de los aspectos que siempre visualizamos en lo que es los estándares de gestión, los estándares ISO en la cláusula 4.1, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar todo lo que en este caso nos rodea a nivel externo y también los factores internos que tenemos como organización. Ahora, para realizar esta identificación del contexto como tal, nosotros vamos a tener diferentes herramientas, ¿sí? Desde un análisis FODA, que está ligado a lo que son, en este caso, fortalezas, ¿vale? Debilidades, que están asociadas más a un factor interno, ¿sí? Y de otro lado vamos a tener lo que son oportunidades y lo que son amenazas, que va a estar ligado más a un factor externo, ¿correcto?
Entonces, esta herramienta básicamente nos va a ayudar a dividir estas ideas, ¿no? De los aspectos positivos que yo tengo como empresa de manera interna, es decir, fortalezas, y aspectos vulnerables que yo tengo como organización, que va a estar relacionado con lo que son las debilidades, ¿sí? Ahora, otra herramienta importante que también tenemos, básicamente para definir contexto externo, es el análisis PESTEL, ¿sí? Y en el análisis PESTEL, nosotros vamos a identificar todos esos factores políticos que pudieran estar presentándose. Ya vemos que hoy por hoy el ámbito político puede afectar quizás esas decisiones políticas a nivel de la empresa, ¿correcto? Factores económicos, que también el tipo de cambio de moneda, ¿no? De pronto la inflación, situaciones que podrían afectar a mi organización, ¿vale? Ahora, puede ser que algunas organizaciones los afecten de manera negativa y a otras de manera positiva, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante a nivel de la gestión de riesgo. También pueden salir factores sociales, ¿no? Dentro del análisis PESTE. Factores tecnológicos como temas de innovación, nueva tecnología en el sector, factores ambientales, ecológicos que también podrían afectar a mi organización y factores legales, ¿no? Básicamente cambios regulatorios. Este análisis PESTEL también es una herramienta para poder enmarcarnos en todo nuestro entorno externo, ¿sí? Identificar todo, cómo se está moviendo este entorno externo y ver cómo nos afecta, en este caso, a nuestra organización, al desempeño, a la conformidad de dar nuestros productos y servicios, de pronto a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a mi sistema de gestión ambiental, a mi sistema de gestión antisoborno, ¿vale? Entonces también es una herramienta que se puede complementar para lo que es la identificación del contexto de la organización o de mis cuestiones internas y externas de la organización, tal cual lo señala la norma, ¿sí? Ahora, tenemos también una herramienta ya general, que si de pronto no voy a gestionarlo a través de un FODA y un PESTEL, lo que puedo hacer es un brainstorm, ¿no? Es decir, una lluvia de ideas para poder analizar estos puntos internos que yo tengo como empresa y estos puntos externos, ¿sí? Ahora, esto lo voy a enfocar en qué. Vamos a al siguiente slide. Por ejemplo, si nosotros queremos validar los factores internos, por ejemplo, podemos hablar del desempeño global de la organización, ¿sí? Es decir, si yo hablo de cómo está creciendo la organización, a qué ritmo va, qué resultados tiene, tanto a nivel, puede ser de gestión, si hablo de un sistema de gestión de seguridad, yo podría hablar, oye, perfecto, mira, los índices de accidentabilidad son bajos, o de pronto puedo decir mis índices de accidentabilidad son altos. Perdón, Sandra, no entiendo tu consulta, ¿me comentas? Sí, buenas tardes. Era ¿Cómo es? la lámina anterior que estabas nombrando al FODA, PESTEL. Entonces mi consulta era si estas herramientas o estos métodos se aplican para hacer el análisis del contexto de manera independiente o se integran. Ah, perfecto, perfecto. Mira, en realidad el FODA puede ser una herramienta donde yo voy a enmarcar tanto cuestiones internas como externas. Es una herramienta bastante completa porque yo estoy abordando dos factores, ¿sí? Sin embargo, el PESTEL como tal, al tener un análisis mucho más profundo de mi contexto externo, porque muchas veces indagamos sobre cuestiones políticas, legales, tecnológicas, hacen que la parte de amenazas y la parte de oportunidades las puede especificar mejor en un FODA. Sin embargo, como tal, no es obligatorio utilizar ambas, ¿sí? Ni siquiera es obligatorio utilizar una de ellas, sino son recomendaciones que nosotros hacemos para poder gestionar el contexto de la organización. Como lo comentaba, ¿no? El brainstorming también puede ser una forma de listar tanto mis cuestiones internas y externas, básicamente. Entonces, no necesariamente se pueden complementar. Esa decisión de la organización si lo desea hacer. Sí, yo considero que el análisis PESTEL a nivel profundo suma mucho al momento de listar tanto las amenazas como oportunidades que vienen de factores externos, ¿vale? Entonces, eso es lo que te puedo comentar respecto a este puntito, ¿sí? No sé si quedó claro ese punto, Sandrita. Sí, un poquito más claro. Gracias. Listo.
Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente. Justo nos estábamos quedando aquí en el aspecto interno, en este caso del contexto de la organización. Y como les había comentado, ¿no? A nivel interno siempre me voy a fijar cómo están los resultados de mi organización. Si son resultados positivos, si son resultados negativos, y empiezo a delimitar estos aspectos, esas cuestiones internas. Porque si son desempeños o resultados positivos de mi empresa, eso quiere decir que esto va a llevar a una fortaleza. Si son resultados negativos, puede estar relacionado quizás a una debilidad o una vulnerabilidad que yo puedo tener como organización, ¿sí? Otro aspecto importante a nivel de cuestión interna son los recursos, ¿sí? En este caso, los recursos puedo evaluar a nivel de infraestructura, ¿vale? El entorno de trabajo, el conocimiento organizacional en sí, el know-how de la empresa, ¿sí? Entonces, tengo que evaluar cómo se encuentra, en qué estados está este punto. De pronto tengo un muy buen equipamiento, tengo una dotación de computadoras para mis trabajos. De pronto, si yo realizo una ingeniería, si yo realizo una gestión de proyectos, de pronto utilizo software específico, utilizo computadoras con procesadores excelentes, o sea, me facilita mucho el trabajo, realizo mis planos de manera muy efectiva, etcétera, que serían fortalezas de pronto de la organización. O si estamos hablando de una planta, podríamos decir, ¿no? Que tengo equipos, ¿no? De última generación que me ayudan a optimizar los procesos productivos, me ayudan a reducir tiempos, me ayudan a reducir costos. Entonces, esos serían aspectos positivos, fortalezas que también tengo que analizar. De pronto, si fuera todo lo contrario, ¿no? Me encuentro en una, de pronto, industria, una planta, una empresa que no cuenta con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo las actividades, pues esto se estaría considerando como debilidades, ¿no? Como puntos débiles, como puntos vulnerables, que es importante que se considere dentro de este análisis del contexto de la organización, ¿sí? También vamos a tener aspectos relacionados a la parte humana. Si bien la parte humana también es una forma de recursos, he decidido separarlo porque en realidad tiene mucha relevancia, ¿no? Mucho del éxito de una compañía tiene que ver con el factor humano. Y cuando hablo del factor humano, hablo también de las actitudes que pueda tomar las personas frente al trabajo que realizan, ¿sí? Pero también están las aptitudes, que vendría a ser las competencias que puede tener esta persona para realizar un determinado trabajo. ¿Sí? Entonces, habría que ver si dentro de mi organización el personal está capacitado, tiene la experiencia, tiene la formación necesaria, qué le está faltando. De pronto tengo profesionales súper especializados en el tema, lo cual me ayuda mucho a conseguir los objetivos en mi organización, serían fortalezas, pero si de pronto tengo personal que no está muy bien capacitado porque mi giro de negocio es muy especializado, también podría considerarlo como una debilidad. De lo contrario, puedo tener personal muy profesional, pero poco motivado o de repente no comprometido con la organización, que también es un factor que puede afectar a su productividad. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otro factor que es los aspectos humanos. ¿Sí? A ver. Vamos a mover esto al costadito. Vale. Vamos a tener también factores de dirección, ¿no? Recordemos que la organización está conformado por los trabajadores, pero también por una gerencia o gerencias o alta dirección, ¿no? Grupo de personas o personas que dictan las políticas, dictan los lineamientos para la toma de decisiones en una organización. Entonces, va a depender si el tipo, en este caso de gobernanza, lo voy a llamar así, realmente es una gobernanza que me ayuda a que la organización realmente pueda conseguir sus resultados o obstaculiza muchas veces la comunicación. De pronto tenemos una forma estructural muy vertical y no transversal, ¿no? Donde la comunicación va en paralelo, ¿no? A diferentes jerarquías. Esto también tengo que identificarlo para evaluar si esto para mi empresa, para el giro del negocio, para el propósito, realmente afecta de manera positiva o negativa, es decir, lo considero como una fortaleza o como una debilidad dentro de mi organización, ¿sí? También
vamos a tener lo que son nuestros factores operacionales, ¿no? Ya directamente evaluando el core del negocio, ¿no? Si lo que hago, por ejemplo, no sé, de pronto yo fabrico quizás empaques, bolsas, cajas, y tengo que evaluar si tengo la capacidad para poder suministrar este producto, o de pronto la capacidad también para poder dar o brindar un servicio, ¿no? Porque quizás tengo una alza en el mercado y yo necesito dotar al mercado de eso porque hay una demanda. Tengo que evaluar si realmente estoy en la capacidad operativa de poder realizarlo, que eso sería una fortaleza. De pronto, si no tengo la capacidad y tengo que tercerizar ese proceso, tendríamos que evaluar si eso se considera como una debilidad, porque a veces, dependiendo de cómo haya yo alineado el tipo de tercerización para un proceso, depende mucho si esto me lleva al éxito, si tengo bien controlado un proveedor, o de pronto me genera más problemas, ¿no? Porque a veces no los proveedores muchas veces no son lo que nosotros queremos que sea, porque son un tercero que realiza una actividad a nombre, en este caso, de la organización, ¿no? Entonces, hay que evaluar estos aspectos de las capacidades de suministrar productos a nivel operativo. El desempeño del sistema de gestión también va a ser importante en general, es decir, por ejemplo, la conformidad de los productos o servicios, en este caso, como está, si de pronto yo estoy teniendo una alta incidencia en lo que son productos o servicios no conformes, ¿no? Si lo voy a considerar como un factor positivo o negativo, cómo se percibe la calidad de mi servicio, la calidad de mi producto, si hay reclamos o hay insatisfacción de mi cliente a nivel quizás de una emisión de encuesta, tengo niveles muy bajos de satisfacción al cliente, eso también tengo que considerarlo, si eso es una debilidad o una fortaleza, ¿sí? Si bien yo les estoy dando algunos puntos que les van a llevar a guiarse para hacer un análisis de contexto, ustedes pueden analizar otros que se requiera o que ustedes hayan detectado dentro de su cuestión interna. Lo importante aquí es mirar hacia adentro, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos la parte del contexto de la organización a nivel interno, lo que vamos a hacer como empresa es mirar hacia adentro. Ahora, recomendación. Aquí les señalamos de que cuando ustedes realicen este análisis del contexto de la organización, se junten con los dueños de cada proceso, porque ellos son los que conocen la realidad, en este caso de cada uno de ellos, lo cual les va a permitir sumar mucho esta data para poder ir listando todas estas cuestiones internas que pueden afectar, en este caso, a mi organización y obviamente a los objetivos de la organización, ¿no? Que afectan en realidad, porque estamos hablando de la realidad del contexto del hoy, de la empresa, ¿sí? Bien. A ver, vamos a pasar aquí. Vale. Vamos a hablar ahora de la parte externa, ¿sí? En la parte externa, así como vimos hace un momentito lo que era el análisis Pestel, acá les voy a dar algunos factores para que ustedes puedan considerar a un nivel más detallado, ¿no? Por ejemplo, Victoria, un favor, si podrías silenciar al participante, me parece que ha ingresado y ha prendido su micro. Vale, gracias. En las cuestiones externas, lo que vamos a considerar aquí es los factores sociales, por ejemplo. Y cuando hablamos de factores sociales, vamos a empezar a revisar, ejemplo, ¿no? Las tasas de desempleo, en este caso, cómo está, los niveles educativos, cómo se encuentran dentro de pronto yo estoy necesitando quizás mano de obra, operarios. Muchas veces pasa que cuando una empresa está situada en provincia o en zonas lejanas, este factor es importante porque luego tengo que traer mano de obra externa o mano especializada, mano de obra calificada. También es importante la percepción que puede haber en seguridad ahora aquí a nivel Perú. Sabemos que como factor social tenemos en cuenta que la inseguridad es muy fuerte, por lo tanto, incluso este factor de robos, delincuencia, se llega a considerar incluso muchas veces en el IPC, porque es un factor que realmente afecta a mi desempeño en lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero también afecta a nivel de recursos, ¿no? Porque ya tenemos algunas incidencias para algunas empresas que manejan muchas veces equipo y lo trasladan de un sitio a otro y que han sufrido robos.
Entonces, este factor social también puede generar un riesgo a la organización, desde un robo de un equipamiento caro, de un equipamiento que ha sido una inversión de recursos de la empresa, hasta, en este caso, aspectos relacionados a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como podría ser atentar contra un trabajador cuando se encontraba realizando sus actividades, ya sea a nivel de un asalto, ¿no? Etcétera. Entonces, sí es importante considerar los factores sociales para identificar estos factores externos, ¿no? En el ejemplo que hemos puesto hoy por hoy, cómo nos encontramos a nivel país, ¿sí? En factores políticos vamos a considerar, por ejemplo, ¿no? La estabilidad política. Bueno, en este caso sabemos que hemos tenido una noticia recién que ya han dado el voto de confianza, en este caso a los ministros, al Ejecutivo. Sin embargo, todos somos conscientes que vivimos todavía en una inestabilidad política, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que revisar cómo nos afectan. Es más, cuando nosotros hemos trabajado con muchas entidades del Estado, en realidad el hecho de que ya cambien un ministro o el hecho de que modifiquen estos aspectos a nivel político afecta, porque a veces obstaculizan o paralizan el servicio o se amplía el servicio. De pronto los lineamientos, las direcciones no son las mismas, es como si estuviesen cambiando a una gerencia general en una empresa privada. Entonces, todos estos aspectos afectan. Quizás yo como empresa soy un proveedor del Estado, ¿no? No solamente a nivel de consultoría, sino también a nivel de productos. Quizás hago papelería, quizás hago el servicio de mensajería, o quizás hago el servicio de ejecución de obras, etcétera. Entonces, el que haya todos estos cambios, cuando tengo yo un proceso que está en curso, me pueden afectar, ¿no? Entonces, sí podría considerarse una amenaza, ¿no? De pronto, si pasa todo lo contrario, si nosotros vemos un buen clima a nivel político, todo está bien, hay una buena inversión pública, los acuerdos comerciales me favorecen, de pronto yo soy una exportadora, que estos acuerdos o estas decisiones políticas me favorecen, de lo contrario serían considerados como oportunidades, ¿no? Pero no se olviden que estamos hablando de todo lo externo que afecta directamente a mi organización, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, este tema de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? En realidad, si bien nosotros decimos, ah, bueno, está súper lejos este tema de la guerra, realmente sí afecta, ¿no? Porque viene toda una cadena, en este caso, que arrastra el tema del petróleo. Sabemos que Rusia es este, maneja gran cantidad de petróleo, el gas, maneja también gran cantidad de productos agroquímicos que van a impactar también o inciden en este tema en los cultivos. O sea, todas las empresas que se dedican al sector alimento de alguna manera van a encarecer o van a subir los precios. Entonces, todos estos aspectos realmente afectan. Por eso es importante que cuando hablemos del contexto y recalco la importancia de esto, veamos cuál es su incidencia en mi organización, ¿no? Verlo de manera mucho más integral, estos aspectos, ¿sí? Vale, entonces, esto con los factores políticos a nivel de algunos ejemplos. Luego tenemos lo que son los factores tecnológicos, ¿no? Y en realidad, en este aspecto, yo creo que con esta pandemia que hemos atravesado desde el 2020 y en realidad en otros países desde el 2019, ha hecho que realmente lo que podríamos haber evolucionado quizás en 10 años o desarrollado en 10 años, se haya hecho en un año. Es decir, todas las herramientas tecnológicas que hoy por hoy utilizamos han tenido que acelerarse para poder adaptarnos, ¿no? Para que el usuario se adapte. Por ejemplo, antes quizás nos hubiéramos encontrado en una capacitación de pronto presencial, ¿no? Realizada en una sala. No estaba tan ligado el tema de las herramientas digitales. Entonces, ya han aparecido tantas plataformas, tanto manejo de herramientas, que hoy por hoy ya nos da la facilidad de trabajar de manera virtual, de manera remota, ¿no? Eso a nivel administrativo, lo cual hace optimizar también ciertos tiempos, pero también hay sus factores negativos, ¿no? Ahí tenemos que evaluar todo el tema psicosocial, el tema de riesgos ergonómicos, quizás para la parte de seguridad, quizás están empezando cierto tipo de enfermedades relacionadas a temas psicosociales, pero son aspectos que debemos evaluar si me genera una amenaza hoy por hoy o si me genera una oportunidad, ¿no?
El tema de la innovación también a nivel de diferentes sectores, ¿no? A nivel del sector construcción, una nueva maquinaria, un nuevo equipo, a nivel del sector minería, lo mismo, un material que de pronto no me genera tanta cantidad de residuos, que de pronto es biodegradable. O sea, todos estos aspectos de tecnología, de innovación, relevantes para ver si me generan una amenaza o una oportunidad, ¿sí? Bien, por otro lado vamos a tener también lo que son los factores económicos y de mercado, ¿no? Acá tenemos que evaluar todo lo que refiere a la parte económica, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Cuando hubo la subida del dólar, hubieron muchas empresas en realidad que se perjudicaron en ese sentido porque estaban endeudados a nivel de dólares, proveedores en dólares, compraban equipo en dólares, entonces sí hay una afectación. Por ejemplo, si hubiese algún tema de inflación dentro dentro del país, el tema también de la competencia, que ya sería más un tema de mercado, ¿no? Cómo la competencia está dentro del mercado, si ha aumentado, quizás ha mejorado sus servicios, tengo que evaluar eso. La cuota que tiene la competencia en el mercado, quizás tengo una competencia que aborda el 80% del mercado, hay que ver si eso es una amenaza, ¿no? Que de pronto podría comprarme hasta mi empresa y yo ya no seguir siendo empresa. Todo eso hay que evaluarlo. La tendencia también de ser líder en el mercado, cómo va esa tendencia, cómo voy creciendo. El crecimiento del cliente, ¿no? La tendencia de crecimiento del cliente también es importante. Recordemos que si mi cliente crece, yo también crezco como organización. Es decir, a medida que las organizaciones también van desarrollando, se van haciendo más grandes, yo como proveedor también pues voy a tener un mayor requerimiento, en este caso de servicios, un mayor requerimiento de productos, obviamente con estándares mucho mejores cada vez porque es parte de la mejora, pero impacta, ¿no? Impacta. Entonces todo esto hay que evaluarlo a ver si me genera una oportunidad o una amenaza, ¿sí? Y por último también tenemos lo que son los factores legales, ¿no? Que aquí está relacionado todo lo que son regulaciones del sector, regulación general, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, perdón, hace 2 semanas estaba dictando una actualización en lo que es regulación a nivel de COVID-19, porque a nivel de diciembre justo salió una normativa, ¿no? Relacionada a la directiva, donde habían algunos puntos relacionados a la actualización del plan de prevención, vigilancia y control de COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que a diferencia de la normativa anterior, ya nos encontramos en una etapa distinta, ya tenemos un esquema de vacunación, hay ciertas reglas que ahora tiene que cumplir el empleador a nivel de personal vacunado, ¿vale? Y otros controles que se van aplicando a medida que también esta enfermedad ha ido evolucionando y gracias a Dios a nivel de letalidad pues ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, todos estos factores legales también los tengo que mapear. Ha salido hace poco una ley de tercerización, la cual si bien no afecta tanto a mi sistema de gestión de seguridad, medio ambiente, a la parte de pronto de continuidad, a la parte económica de la empresa habría que identificarlo, ¿no? Porque hay muchas empresas pequeñas que no necesariamente tienen personal directamente en planilla, sino que muchas veces tercerizan ciertos procesos y procesos del core de la organización. Entonces, esta normativa o este factor legal hay que evaluarlo para ver cómo nos está afectando, ¿no? Si es algo positivo o es algo negativo, ¿no? Amenaza u oportunidad. ¿Vale? Entonces, considérenlo a nivel de contexto de la organización, ¿sí? Bien, entonces, ya hemos visto toda la parte de lo que es el contexto de la organización que está relacionada a la cláusula 4.1, en este caso de lo que es el estándar ISO, no siempre haciendo el comparativo con sistemas de gestión, porque realmente nos sirve este enfoque para mejorar la estrategia en la organización. Vamos a pasar a lo que son partes interesadas, ¿sí? En lo que son partes interesadas, recordemos que una parte interesada, ¿qué es? Es una persona u organización, ¿vale? Que puede verse afectada, que puede percibirse como afectada, o me puede afectar a mí como organización, ¿vale? Entonces, no se olviden de ese concepto, ¿no? Organización que puede verse afectada por mí como organización, o sea, que directamente la afecto, que pueda percibirse como afectada,
O de pronto que no es que yo la voy a afectar a esta parte interesada, sino que esta parte interesada me va a afectar a mí, que sería el caso del cliente, ¿no? Si el cliente me deja de comprar, realmente me afecta. Me afecta porque ya no tengo una continuidad con ese cliente, pierdo el negocio. Y bueno, suceden otras cosas, ¿no? Porque ya no voy a tener esa continuidad en el servicio, de pronto ya no voy a producir tanto, etc. Entonces, las partes interesadas son importantes por eso, ¿sí? Porque tienen esa influencia, tienen ese factor de impacto también dentro de la organización. A ver. Entonces, habiendo hecho esa introducción de lo que es una parte interesada y que eso está establecido y la definición que les estoy dando es tal cual señale el estándar internacional, nosotros dividimos nuestras partes interesadas en dos aspectos, ¿sí? Partes interesadas internas, ¿sí? Y partes interesadas externas. Lo mismo que hemos hecho con el contexto de la organización, también hacemos un ejercicio similar. Y lo que vamos a hacer es empezar a listar todas esas partes interesadas que cumplen con esta condición que yo les he comentado, ¿no? Que puedan verse afectadas, puedan percibirse como afectado, puedan afectar a la organización. Y es así que yo empiezo a armar un listado de partes interesadas, ¿no? Como puede ser el tema de los empleados, ¿no? Dentro de las partes interesadas internas, los trabajadores, en otras palabras, los directivos, la misma alta dirección, puede ser las gerencias, los propietarios, porque recordemos que en este caso... ¿Y lo subiste? Ver, Victoria, si me apoyas con el micrófono, por favor. Listo, ya está silenciado. Gracias. Listo, gracias, Vicky. No se olviden, señores, que es importante, si van a hacer alguna pregunta, levantamos la manito y si no, nos avisan por el chat para poder estar atentos. Igual les comento que cualquier pregunta lo realizamos al final, hay un espacio para poder hacer las consultas, para poder, para que sus compañeros que también nos están oyendo, pues no se distraigan y tampoco la expositora frente a algún ruido, ¿sí? Entonces, sigamos esas reglas para poder llevar a cabo esta charla, ¿vale? Bien, entonces, como les iba comentando, tenemos factores internos, como son los trabajadores, los directivos y los propietarios. Les iba comentando de que muchas empresas tienen esta figura de que el gerente general no es el dueño de la empresa como tal, sino hay un directorio o hay simplemente el dueño de la organización, ¿no? Y en lo que es antisoborno, pues aquí aparecería la figura de órgano de gobierno, ¿no? Porque es la más alta jerarquía dentro de una organización. Entonces, todas las partes interesadas internas tengo que mapearlas, tengo que listarlas. ¿Vale? Entonces, primero yo voy a hacer un mapeo general de todas mis partes interesadas internas. Ahora, luego, como segundo ejercicio, vamos a empezar a mapear todas mis partes interesadas externas, ¿no? Como puede ser el tema de lo que son proveedores, la misma sociedad, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces cuando no identifico esta parte interesada social, los vecinos, la comunidad, sobre todo en obra, llega a ser un obstáculo para poder realizar estas actividades, ¿no? Ya ven, por ejemplo, acá cerca nomás, yo vivo en Surco, y acá en la plaza acaban de hacer una obra, y bueno, no han gestionado adecuadamente esta parte interesada de los vecinos y actualmente pues están obstaculizando en este caso todo el proceso de obra, están reclamando, ¿no? Entonces, qué importante es identificar las partes interesadas y sobre todo identificar sus requisitos, que eso lo vamos a ver en un momentito, ¿sí? Tenemos a lo que son los gobiernos, tenemos a lo que son acreedores, también puede ser, accionistas, en este caso que ya serían como quizás parte externa fuera de los propietarios que están aportando dentro de la empresa, pero que no tienen, en este caso, no guían las políticas de la empresa, ¿vale? El tema de los clientes, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, Cintia, ¿sabes qué? ¿Cuáles crees que dentro de mis partes interesadas son las más claves? Bueno, yo les diría a nivel externo, cliente y proveedor, ¿no? Salvo que yo no tercerice ni productos ni servicios, lo cual es quizás difícil, pero sí existen, ¿no? O sea, de pronto no tengo proveedores que sean críticos para mi empresa, ¿sí? Pero imagínense que soy una planta de producción, no sé, pues una metalmecánica, o de pronto, no sé, fabrico envases plásticos, quien me provee toda la materia prima, si es que ese proveedor no lo identifico, no lo gestiono, si realmente me suspende y es el único proveedor de pronto en el mercado, imagínense, ¿no? Lo que podría provocar
a mi organización. Entonces sí es una parte interesada, importante, relevante. El cliente también, obviamente, porque es a quien le brindo el servicio o producto. Ahora, ¿por qué la norma en general te habla de identificar las partes interesadas? En el tema de calidad, el objetivo es que no solamente mires a tu cliente como única parte interesada, sino que empieces a tener una vista mucho más integral, mucho más general de otras partes interesadas que podrían afectar a tu organización, ¿sí? O podrías tú estar afectando. Entonces, una vez que yo ya tengo identificadas estas partes interesadas, lo que vamos a hacer como segunda parte, y es un aspecto que nos señala también los sistemas de gestión como tal, a nivel de herramienta, es que vamos a identificar tanto sus necesidades y expectativas, ¿no? Pero yo sí les recomiendo que cuando hagan este listado empiecen a evaluar cuáles son, digamos, relevantes, cuáles son las que pesan más, cuáles son las que impactan más, para que al momento que hagan también este análisis de necesidades y expectativas, puedan evaluar cuáles van a significar un impacto en su organización, ¿no? Para que ustedes puedan atender, porque recordemos que si yo no atiendo estos requisitos de estas partes interesadas, pues la consecuencia o el resultado va a ser que esta parte interesada, si es el cliente, deje de consumir mis productos o de solicitar mis servicios, ¿no? Si es el proveedor, lo mismo, ¿no? Imagínate que el proveedor tiene la necesidad de que de pronto cumplas con los pagos, ¿no? Acordados contractualmente y tú no cumples, o sea, no cumples ese requisito, tampoco le haces seguimiento, va a pasar que el proveedor simplemente va a dejar de darte esa materia prima o brindarte ese servicio, ¿no? Entonces, aquí viene la importancia de mapear estos requisitos o estas necesidades y expectativas de mis partes interesadas, ¿no? Ahora, lo que nosotros hacemos generalmente es listar necesidades y expectativas, ¿no? Necesidad es lo que sí es una necesidad básica, es un requisito en realidad que tengo que cumplir, la necesidad, ¿sí? Es como algo obligatorio. La expectativa, como la misma palabra lo señala, es lo que espera, en este caso, la parte interesada, que tú puedes definirlo, considerarlo como parte de un requisito. ¿Cómo podrías gestionarlo posteriormente? ¿No? Porque no necesariamente vamos a poder cubrir las expectativas de mis partes interesadas, al menos no de todas mis partes interesadas. Y aquí viene también darle relevancia, ¿no? Asignar un factor de impacto quizás dentro de la matriz que ustedes puedan identificar para sobre ellas, por ejemplo, en el cliente sí va a ser importante identificar su necesidad y su expectativa para poder cumplirlas, ¿no? Porque cumpliendo la expectativa, lo que yo voy a lograr con este cliente es mejorar la satisfacción del mismo, porque no solamente le voy a dar algo que él requiere, algo que esté en el contrato, sino algo adicional, algo que él espera, ¿no? Obviamente considerando y sobre la base de que esto tampoco tenga una afectación hacia la organización, es decir, a nivel de costos, ¿no? Sin embargo, podemos evaluar el costo-beneficio, ¿no? Si es un gran cliente, la continuidad que tiene este cliente conmigo a lo largo de los años, ¿no? Todos estos aspectos, la verdad, son de bastante evaluación. A ver. Sí, Sandra, coméntame. Sí, ¿qué tal? Referente a lo último que estabas explicando de necesidad y expectativa, la norma, para cumplir lo que nos indica la norma, ¿qué es necesario, qué es básico? Simplemente listar a nuestras partes interesadas y su necesidad y expectativa, y entiendo que ver cuáles de ellas vamos a cumplir. Claro, las necesidades sí, ¿no? Es básico que las cumplamos, pero en el caso de expectativas te entendí bien que tenemos que priorizar solamente las expectativas de las partes interesadas que sí realmente nos van a afectar. De ellos nada más se trataría de cumplir, algo así. Claro, te comento. Este puntito crea bastante, digamos, bastante análisis con respecto a ello, ¿no? Si nosotros revisamos la norma, nos dice cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos. Requisito como tal es algo que sí debo cumplir, en este caso como organización, a nivel de 9001, ¿vale?
Entonces, un ejercicio, porque es una manera, ¿vale? Yo he visto muchas matrices de partes interesadas, algunos no diferencian la necesidad y expectativa, y en la columna solamente ponen necesidades y expectativas y colocan todo. Y todo lo que han colocado le hacen seguimiento a esa información para que se cumpla. Esa es una manera. Pero también, si yo soy una empresa que quiero enfocar bien los recursos hacia lo cual me va a impactar como organización, sí puedo hacer este ejercicio de listar mis necesidades y expectativas, y en el caso de las expectativas, sí definir cuáles de estas expectativas se van a convertir en requisitos para poder cumplirlos. Las otras las puedo tener mapeadas, ¿vale? Pero no me va a implicar de pronto un riesgo hacia mi organización. Por lo tanto, esperaré un tiempo cuando haya mayor recurso para poder abordar esa expectativa, porque definitivamente como organización tengo que enfocar bien los recursos. No es que le puedo dar todo, no puedo abordar todas las expectativas de todas mis partes interesadas, ¿no? Imagínate que en el caso de los trabajadores, de pronto ellos requieran quizás no sé, de pronto sí se viene haciendo como un seguimiento para lo que es el aspecto nutricional, digamos, en mi empresa. ¿Sí? Entonces estamos teniendo sesiones con la nutricionista, pero necesidad básica que hay un plan nutricional dentro de la empresa. Pero la expectativa que ellos tienen es que cada viernes se haga una charla con, ¿qué te digo? Con elementos de almuerzo saludable, por ejemplo. Esa es la expectativa. Y de pronto es una buena idea porque sí contribuye al aspecto nutricional del trabajador, pero no necesariamente es algo que yo puedo abordar como organización. Sí lo puedo tener dentro de mi plan a largo plazo, porque quiero mejorar esta atención, necesito evaluar cuál es el impacto para mi trabajador y para la organización. Es decir, no necesariamente ahora se va a convertir en un requisito porque no es algo crítico para mi organización. ¿Vale? Entonces, sí, yo siempre recomiendo tener este enfoque, ¿no? Si lo hago de la otra manera, Sandra, coloco en una columna necesidad y expectativa y cumplo todo, está bien. Al final es lo que, digamos, de alguna manera estás abordándolo todo, necesidad y expectativa. Pero si yo quiero optimizar esa gestión a nivel de recurso, ¿sí? Lo que puedo hacer es una disgregación de la información y puedo prestar enfoque a lo que son necesidades y aquellas expectativas que realmente necesitan de atención. Y ahí enfoco mejor los recursos. Y eso para el tema de calidad. Ojo, para el tema de lo que es seguridad y salud en el trabajo, recordemos que hay, y medio ambiente, hay un aspecto adicional, hay una evaluación adicional que tengo que hacer, ¿no? Es definir cuáles de estos requisitos se van a convertir en requisitos legales, ¿vale? Que es un punto adicional que también se considera dentro de las matrices. A ver, aquí tengo otra consulta de Andrew Marcelo Slade. ¿Sí? Se puede abordar riesgos y oportunidades para la determinación de partes interesadas. Sí, mira, te comento, en realidad lo que nosotros hacemos como parte de metodología es considerar esta información, más bien, para los riesgos y oportunidades, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo he identificado algún factor o algún requisito dentro de mi parte interesada que me genere algún tipo de riesgo, eso lo voy a llevar hacia mi matriz de riesgo, hacia mi matriz de gestión de riesgos y oportunidades, ¿vale? Lo hacemos al revés. Así que no sé si tu pregunta va por ahí, si no, puedes encender tu micro para que me puedas aclarar la duda. Si no, igual me escribes en el chat. Vale. No te escucho muy bien, pero ¿te parece si es que avanzo para poder culminar porque ya estamos con los tiempos cortos y al finalizar voy a dar un tiempito para concretar las preguntas en cuanto pueda solucionar el tema de tu audio, ¿sí? Ahí sí, por favor, Victoria, me apoyas con el micro. No sé, alguien más encendió su micro, pero no lo detecto quién es. Ahí está, perfecto. Listo. Bien, vamos a pasar a lo que son justo gestión del riesgo, que era lo que un poco iba hacia la pregunta en este caso de
de uno de los participantes, es que ¿de qué me sirve o cómo tomo en cuenta esta información del contexto de la organización y lo que son partes interesadas? ¿Vale? Recordemos que la norma como tal o el estándar internacional o los estándares internacionales nos dicen que consideremos el 4.1 y el 4.2 cuando yo voy a identificar mis riesgos y oportunidades, ¿vale? Entonces, sí es importante porque primero nos debemos posicionar, debemos sentar las bases, debo saber cuáles son mis partes interesadas, ¿vale? Cuáles son sus requisitos, de pronto que no estoy cumpliendo, que me podrían generar algún tipo de riesgo. Toda esa información hay que considerarla. Ojo, la norma te dice considérala. Entonces, tú vas a coger todo este input, toda esta información, y lo que vas a hacer es que con esa información tú vas a identificar los riesgos, ¿sí? Ahora, acá un pequeño ejercicio donde consulto, ¿no? Tenemos 3 figuras y con cuál de estas 3 me identifico como organización. Soy como el número 1, que es una persona que está caminando por una cuerda con los ojos cerrados. Soy como la figura 2, donde hay una persona con un globo, ¿no? Que se va para arriba, es decir, se salva a pesar que le cortan la cuerda. O soy como una empresa más arriesgada, ¿no? Que sí veo, estoy viendo los riesgos, ¿no? El peligro, acá también está el tiburón. Y sin embargo me aviento, ¿no? Ahora, puede ser que me caiga, puede ser que no. ¿No? O sea, como que estoy ahí me la juego como organización. Por ahí por el chat si van colocando cómo es su organización, como la 1, como la 2 o como la 3, sería interesante para poder compartir eso. ¿Cómo han visto a su organización? Si se ve como la 1, como la 2 o como la 3. Ahí lo comentan, ¿sí? En el chat, ¿cómo se ven? ¿Como la 1, como la 2 o como la 3? Ahí colocan en el chat cómo se ven, como la 1, como la 2 o como la 3. Como la 1, perfecto. Sí, es lo que suele pasar, ¿no? Es lo que suele pasar muchas veces donde estoy totalmente ciego a nivel de gestión. Y eso es lo que nos permite, en realidad, esta gestión, este análisis del contexto, ¿no? Muchas veces lo que nosotros hacemos como gestores o lo que las empresas hacen es no le dan valor a esta herramienta cuando tiene mucho valor, ¿no? Es decir, nos ayuda a prevenir, nos ayuda a evitar que nos caigamos a un mar lleno de tiburones, ¿no? Si es que yo puedo prevenir eso, o de pronto puedo estar mejor preparado, ¿no? Porque el mismo comparativo lo ponía en la sesión pasada a nivel de la vacuna y las pastillas, ¿no? Voy a esperar a enfermarme para tener un tratamiento, que serían las pastillas, es decir, soy una organización reactiva, o de pronto soy una organización que realmente se inmuniza, que ya tomó cartas en el asunto, en otras palabras, que ya se vacunó y que realmente puede tener una mejor respuesta frente a algún tipo de enfermedad, en este caso de la empresa, frente a algún tipo de situación que no se quiere, ¿no? Como organización. Vale. Bien, entonces, hablando ya de la gestión de riesgo específicamente a nivel metodológico, recordemos que nosotros tenemos una base dentro de lo que es gestión del riesgo, que está relacionada a la 31.000, que en este caso nos habla también de considerar el contexto de la organización como tal antes de identificar los riesgos, ¿no? Como lo podemos ver en la gráfica. Entonces, esta metodología sí es importante porque primero tengo que conocer cómo está mi organización interna, externamente, mis partes interesadas, cómo estoy gestionando estas partes interesadas. De ahí yo voy a identificar mis riesgos, voy a analizar estos riesgos, ¿no? También a nivel incluso de antisoborno, que es donde le dan mayor prioridad a este tema de controles existentes, por eso lo considero aquí. En realidad, en el caso de 9, 14, 45, para lo que es gestión del riesgo como tal, no ponen controles existentes, pero en antisoborno sí. Se evalúa, ¿no? Tengo un determinado riesgo, qué controles tengo, y en base a eso tengo un riesgo residual, y sobre ese riesgo residual planteo acciones, ¿no? Pero en el caso de los otros sistemas de gestión no especifican el control existente, pero igual lo podrían trabajar en una misma matriz, diferenciando este aspecto para 9, 14 y 45 y para 37 de esa manera, ¿no? Una vez que yo ya tengo identificado el riesgo, analizo de qué se trata el riesgo, ¿no?
yo lo que voy a hacer es evaluar y priorizar este riesgo. Es decir, le voy a asignar un factor de probabilidad de impacto, que es lo que nosotros más trabajamos, para definir si realmente ese riesgo tiene una alta probabilidad de que suceda, y también a nivel de impacto, ¿no? ¿Cuánto va a afectar a mi organización a nivel financiero, a nivel de imagen, a nivel operativo, ¿no? Puedo tener diferentes factores de evaluación a nivel de severidad, ¿sí? Y en base a esa relación entre probabilidad e impacto, me va a salir un nivel de riesgo, que puede ser una matriz de 5 niveles, como puede ser una matriz de 3 niveles, ¿no? Pero esto nos va a permitir priorizar. Lo mismo que hemos hecho, un ejercicio similar en lo que son partes interesadas, también es importante aquí, porque no necesariamente la organización va a invertir recursos, es decir, dinero, y también recursos humano, horas hombre, para poder tomar acción sobre, de pronto, riesgos que puedo aceptar como organización porque no me impactan mucho, ¿sí? Pero donde sí voy a enfocar esos recursos son en aquellos riesgos que son críticos para mi organización, que sí o sí tienen una alta probabilidad de que se dé, que sí o sí tienen un alto impacto en mi organización, y sobre esos es los que voy a tomar acciones, ¿sí? Entonces, sobre estos se va a realizar el tratamiento de riesgos, ¿no? Que puede ser desde una eliminación, que es bastante difícil en realidad como riesgo, hasta una reducción del mismo, ¿sí? Ahora, acá aparecen dos factores que van y vienen, ¿no? Que es la comunicación, la consulta, en este caso, la participación y consulta de los involucrados en esta identificación del riesgo. Ya les comento que para esta información, para recabar toda esta información, es importantísimo que todo el equipo de la organización, principalmente los dueños de proceso, incorporen esta información, porque imagínense que solo lo haga el coordinador SIG o solo lo haga la alta dirección. O sea, sí es importante el input que pueda tener esta información de cada dueño de proceso. Se hace mucho más, con mucho más valor esta información. Asimismo, es importante el seguimiento y revisión. Recordemos, y no lo comenté para el caso del contexto y partes interesadas, tiene que haber un seguimiento y revisión de esta información. El contexto del 2015 no es el mismo del 16 ni del 17, y menos que hemos pasado una pandemia donde han habido tantos cambios. Entonces, es una situación que tengo que revisar. Ahora, la organización define cada cuánto va a actualizar esta información, pero sí es importante estar atentos cuando se incorpore algo del contexto que haya cambiado y que impacte a mi organización, porque esto es algo dinámico, no es algo que lo voy a mantener para siempre, ¿no? Lo mismo pasa con los riesgos. Imagínense que cambia, no sé, pues aparece una segunda variante del virus mucho más fuerte, que las vacunas realmente no le hacen efecto. Entonces, imagínense esa situación como amenaza, ¿no? Y como riesgo que podría concretarse dentro de las empresas nuevamente. Entonces, es algo que nosotros no podemos predecir, pero que sí es importante estar al pendiente de esta información para que podamos tomar acciones cuanto antes, ¿vale? Entonces, esta información justo es valiosa para poder tomar acciones antes de que sea demasiado tarde y de pronto nos arrastre con todo el efecto de este riesgo. No, esto es en el caso de riesgos negativos. Y en el caso de riesgos positivos, que en la norma muchas veces lo sitúan como oportunidades, también es importante identificarlas, porque puedo aprovecharlas, puedo explotarlas, puedo hacer que se materialicen para poder mejorar como organización, ¿no? A nivel de desempeño de calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, ¿vale? Ahora, algo importante también que señala la norma es la eficacia, no tanto de los controles existentes como también de las acciones que se plantean. Y eficacia quiere decir de que asegurarme de que la acción haya cumplido el resultado que yo quería, que en este caso sea reducir el riesgo o de pronto aumentar la probabilidad de que esa oportunidad o riesgo positivo se manifieste, ¿sí? Bien, entendiendo la gestión de riesgo, ¿no? Algo que muchas veces evaluamos como organizaciones es que la gestión del riesgo, cuando hablamos de riesgo ya lo vemos como un factor negativo,
¿no? Y recordemos que si revisamos un poco la concepción de ISO 31000, en realidad el riesgo como tal es ese efecto de la incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre estamos hablando de ese desconocimiento, ¿sí? Que no se sabe qué va a pasar sobre la consecuencia de los objetivos o sobre el resultado de los objetivos. Ahora, esto puede tener un efecto negativo como puede tener un efecto positivo, ¿no? Y aquí era lo que les estaba comentando a nivel de probabilidad-impacto, ¿no? Que hacemos un mixto y de acuerdo a eso vemos pues si el riesgo está como en un semáforo, no está en verde o está en rojo, ¿vale? Entonces pasa por las diferentes líneas y en base a eso es donde vamos a gestionar las acciones para tratar ese riesgo. Bien. Ahora, un aspecto importante es el contexto VUCA. No sé si lo han escuchado, pero recordemos que ya en este caso, desde que apareció todo este tema de la pandemia, estamos en una época donde hay mucha volatilidad, ¿sí? Hay mucha incertidumbre, ¿vale? O sea, los cambios han sido tan constantes que ya uno no sabe qué va a pasar. O sea, acabamos de terminar una pandemia y ahora se inicia una guerra. Entonces, la verdad que hay mucha incertidumbre. Hay también complejidad en este caso, ¿no? En este caso del contexto de manera general. Y hay mucha ambigüedad, ¿no? Hay mucha ambigüedad. Entonces, este contexto VUCA que hoy estamos viviendo podemos gestionarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tratemos de potenciar nuestras estrategias para estar mejor preparados. Y es lo que busca en realidad la gestión del riesgo, ¿no? Hacer frente a este contexto. Es decir, por ejemplo, si yo veo que hay mucha volatilidad, lo que yo puedo hacer es ser más adaptable a estas situaciones, ¿no? Adaptarme al cambio. Y para eso, a nivel de personas, a nivel de empresa, yo lo que puedo hacer es potenciar la actitud del personal dentro de mi empresa que realmente se adapta, que realmente tiene respuestas, que realmente puede sobrellevar esta situación y por ende sacar adelante en conjunto a toda la compañía, ¿no? A nivel de esta incertidumbre, es importante la colaboración con todas mis partes interesadas, ¿no? Tener ese buen relacionamiento con mis proveedores, tener ese buen relacionamiento con mi cliente, ¿no? Para poder hacer frente a eso. O sea, más o menos les doy ideas de las estrategias que ustedes podrían seguir a ese nivel. A nivel de las complejidades que podrían presentarse a nivel del entorno, del contexto, lo que yo tengo que establecer es metodología, ¿no? Y uno de estos temas también es el método ágil, ¿no? De entregar resultados, de revisar, de tener estos círculos de revisión de resultados, de tratar de estandarizar, que es lo que busca en este caso todo sistema de gestión, específicamente el sistema de gestión de calidad, ¿no? Evitar reprocesos, mapear si dentro de mis flujos realmente estoy haciendo una actividad sobre otra, ¿no? Cuando analizamos a nivel de entradas, salidas, quién me da esa entrada, quién le doy esa salida, me ayuda a mapear pues mi proceso y ver si realmente no estoy haciendo ahí algún reproceso, identificar mis controles. Y el tema de ambigüedad, pues recordemos que es importante tener una base fiable, ¿no? Mi desempeño, mi resultado, ¿no? ¿Cómo le estoy haciendo seguimiento y medición a todo ello? Si yo no tengo ninguna medida, si no sé cómo voy, si no sé cómo están mis indicadores, mis KPIs, imagínense frente a un contexto de ambigüedad, pues mucho menos voy a poder tomar ninguna decisión, ¿no? Entonces, estos aspectos nos ayuda a plantear estrategias para poder hacer frente a este contexto que estamos viviendo, ¿no? Este contexto bastante complejo, bastante incierto, bastante volátil, bastante ambiguo, ¿sí? Vale, por último, comentarles ya a nivel de objetivos para terminar el enlace, es que las estrategias van a ir de la mano con la planificación del sistema como tal y con el planteamiento de objetivos, ¿no? Que va a ser también parte del camino para poder evaluar en este caso, o para poder llegar en este caso, perdón, ¿alguna consulta? No, me parece que alguien activó su micro, perfecto, a ver. Bien, entonces,
como les decía, es parte del camino, ¿no? Para poder llegar a la visión hacia donde yo quiero estar, hacia donde yo me quiero posicionar, ¿vale? Y para esto sí es algo que yo repito cuando vamos a plantear los objetivos, ¿sí? Un objetivo tiene que ser específico, ¿vale? Entonces los objetivos siempre se deben plantear de manera detallada y correcta. No deben ser generales porque si no, no me van a ayudar a saber qué es lo que quiero conseguir. Tiene que ser específico. Tiene que ser medible, ¿vale? Tiene que tener una medición, porque si no, no voy a poder establecer ese rango, esa medida. Tiene que ser alcanzable, ¿sí? Los objetivos no realistas pueden llevar al fracaso inmediato. ¿Qué quiere decir? Que si bien van a ser relevantes, ojo, porque de ahí viene el siguiente punto, tienen que ser alcanzables, es decir, no me voy a poner tampoco un objetivo que sea utópico, ¿no? Entonces, tiene que ser realista, tiene que ser alcanzable, ¿vale? Algo que me sirva realmente para mostrar que estoy consiguiendo una primera etapa para llegar hacia donde quiero estar a futuro, ¿sí? Tiene que ser relevante para la organización, es decir, imagínense que los objetivos no tengan ninguna relación con la parte estratégica de la organización o ninguna relevancia para la misma, pues no tendría valor para la empresa. Y le tenemos que asignar el factor tiempo. No siempre tenemos que decir, perfecto, este objetivo lo voy a cumplir en el marco de 6 meses, de 9 meses, de un año, para saber en qué momento voy a obtener mi resultado, ¿vale? Entonces, siempre que ustedes se planteen los objetivos, apliquen esta metodología SMART, ya que es importante para que los objetivos estén bien planteados dentro de su organización, ¿sí? Bien, bueno, ahora sí estamos justo con la hora, nos hemos excedido 10 minutitos. Sin embargo, vamos a hacer una ronda de preguntas. A ver, aquí estaba viendo el chat. Bueno, algunos me han contestado frente a la pregunta anterior sobre qué organización se ve. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta de Sandra en el tema BUCA, ¿cómo se aplicaría la organización? Cada una de las siglas es un aspecto a evaluar. No, Sandra, te comento, lo que acabo de compartir yo con el contexto BUCA, en realidad es un enfoque que hoy en día tenemos de el entorno, ¿sí? De cómo está actualmente el entorno. No es algo que a nivel de sistemas de gestión tú tengas que evaluar como tal, sino que les estoy señalando para que ustedes se posicionen de acuerdo a este entorno que hoy vivimos, que lo mismo te puede salir de un análisis de contexto de la organización, las estrategias que tú tienes que tener para ese caso, ¿sí? Vale. Álvaro, si puedes encender tu micro porque no me queda clara tu consulta. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha, Álvaro. Bien, más que todo, no terminé de escribir la consulta completa. Era respecto a lo que es el entorno Bunny. No sé si ya conoce este término de lo que es pasado del entorno Buca al entorno Bunny. Más No, que todo coméntame. relacionado a lo que es la complejidad, el entendimiento de cómo son estas, por ejemplo, las tecnologías, que es en lo que se estaría aplicando mayormente. A ver, si te entiendo. Lo que me estás señalando es que lo que tú me señalas a nivel del BANI sería la atención para lo que es el BUCA. ¿Es lo que te estoy entendiendo? ¿O es un concepto que tú me estás preguntando? Sí, más que todo es de lo que había mencionado sobre Bucas y también podría aplicarse para Bani. Ya, como te comento, en el tema BANI no he escuchado referente al contexto BANI. No he escuchado referente al contexto BANI, por eso te comentaba si es que hay algo que tú de pronto me puedas detallar para poder relacionarlo, en este caso, con lo que estamos explicando. Bueno, en todo caso, lo que se refiere a lo que es el contexto BANI, tiene que ver más que todo para lo que es cosas frágiles, cosas ansiosas, lineales o incomprensibles. Más que todo se refiere a lo que se tiene actualmente, no Ujú. es como se tenía hace algunos años. Ahora todo es más complejo, ahora todo es más, se podría decir vulnerable, más sensible, Ujú.
cosas más específicas, cosas más difíciles de comprender. Vale. Tendría una similaridad en realidad con lo que estoy hablando del contexto VUCA, pero igual, si es oportuno lo que me comentas, vamos a indagar sobre el tema del VUCA, en realidad, porque no había escuchado así como definición Bani, pero si me hablas de complejidad, tiene que ver con la C del VUCA. Si me hablas de pronto de volatilidad, podría ir por ahí, así que quizás sea similar. Perfecto, gracias. Hola, Noro, te agradezco por el tema de esta definición, porque estas abreviaturas sí no la había visto en el comparativo de VUCA, pero va a ser súper interesante para poder considerar, ¿vale? Vale, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Ahí alguien estaba levantando la mano, me parece que... ¿Aló? Ah, Andrew, perdón, Andrew, adelante. Ahora sí te escucho, pero no... Escucho tu micro, pero no escucho tu pregunta. Perdón, ok. Que quería consultar respecto a la determinación de partes interesadas, es Sí. ya se lista a estas partes interesadas y se determinan sus requisitos efectivos, ¿no? Estos, claro, eso es como que un plan, o sea, ¿cómo considerarlo? Un plan, pero de ahí su ejecución a nivel de resultados se tiene que llevar a otra sección para yo decir estas necesidades si se están cumpliendo, estas expectativas si se están cumpliendo, o hablando en términos de la norma, lo que la norma pide solamente es determinar estas necesidades y expectativas nada más no el hacer, ¿no? Vale, vale. Te escuché medio entrecortado, de pronto me parece que es por la comunicación, pero sí entendí tu pregunta. Me señalas si es que en el caso de las partes interesadas, la norma o el estándar internacional como tal, te dice que solo es identificar las partes interesadas y sus requisitos. Eso es lo que te estoy entendiendo como pregunta. Y la respuesta es no, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso 9001, que es donde aparece este punto de un debe más, que es que le debemos hacer seguimiento y revisión a esta información. Si bien en el caso de 14.001, 45.001 y 37.001 no figura esta palabra de hacer o debe hacerse seguimiento y revisión a esta información, sí se considera necesario, porque recordemos, si yo no cumplo con este requisito, que es básico de mi parte interesada como tal, ¿sí? Esto me va a generar un riesgo, me va a generar un impacto hacia mi organización, porque ya lo puse como requisito, ¿sí? Entonces, sí es importante hacerle seguimiento. Digamos, si la necesidad de tu cliente es que tú cumplas con lo que dice en el contrato, es un requisito de tu cliente, si tú no le haces seguimiento a que eso se cumpla, ¿qué te puede generar? Una penalidad, pérdida del cliente, romper el contrato, qué sé yo, una queja, un reclamo, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es a esos requisitos hacemos una parte de seguimiento y revisión. Colocamos siempre cómo, quién y cuándo, ¿no? Básicamente esas tres preguntas. Acompaño mis requisitos como el cómo, quién y cuándo. ¿Cómo voy a hacerle seguimiento? De pronto, no sé, pues reuniones con el equipo operativo, de cómo se está haciendo cómo se está cumpliendo la parte del servicio o la entrega del producto, para saber si ha habido algún tema de retraso con este punto, quién, en este caso, quién va a ser el responsable de gestionar ese punto y cuándo. De pronto esto va a tener que ser mensualmente, semanalmente, quincenalmente, etc. ¿Vale? Entonces, es un mecanismo para poder asegurar que esto se esté cumpliendo, ¿sí? Vale. Lo que me acabas de señalar es algo bien relevante, sí. Lo que pasa es que sí es válido de que si tú consideras que hay un requisito, ojo, de una parte interesada que no puedas cumplir, sí lo puedes considerar como un riesgo, porque ahí estarías diciendo, ok, perfecto, este requisito no tengo cómo cumplirlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar el riesgo que me está generando ello, ¿vale? Y poder plantear algún tipo de acción para eso, ¿no? Salvo que sea un requisito legal que ahí sí, pues, sí estarías, sí o sí, pues,
incumpliendo la parte normativa, la parte legal, ¿no? Eso. No sé si con eso quedó claro, Andrew. No sé si es Andrew, Marcelo, sí. Ahí me comentas en el chat si todo quedó claro. Sí, muchas gracias. Gracias. Listo. Perfecto. Vale, bueno, nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero si no hay más consultas, estaríamos dando por cerrada la sesión el día de hoy. Igual voy a dar la posta a Vicky antes de terminar esta sesión, ¿vale? Gracias, Victoria, adelante. Cintia. Muchas gracias, Cintia. Bueno, primero que nada agradecerles a todos por su asistencia y quedarse con nosotros hasta el final de la presentación. Muchas gracias, Cintia, por tu participación y toda la información que nos has brindado, realmente muy interesante. Y bueno, en esta oportunidad, antes de finalizar la charla, quiero comentarles que gracias a su participación, ustedes pueden tener acceso a ciertos beneficios. Entre ellos, estamos otorgando un diagnóstico de 360 grados, le decimos nosotros, porque la idea de este diagnóstico totalmente gratuito es que se pueda identificar oportunidades de mejora en la organización, ya sea en sus procesos, en su sistema de gestión, o de repente ustedes están iniciando con la planificación del año 2022, entonces identificar también oportunidades de mejora ahí, de repente una orientación de nuestros especialistas. Entonces, si ustedes se encuentran interesados en realizar esta actividad con nosotros, pueden dejarnos sus datos. Voy a enviar un link ahorita mismo en el chat de Zoom, para que nos dejen sus datos y puedan seleccionar en qué actividad se encuentran interesados. Si es en el diagnóstico 360, para poder revisar su sistema de gestión, si es que ya lo tienen. De repente desean el servicio de planificación del sistema de gestión, que también nosotros les podemos brindar y asesorar. O también tenemos una, a ver, siguiente por favor, Cintia, para mostrarles otro beneficio que tenemos en este mes de marzo, y es un descuento de hasta 20% en el servicio de implementación de sistemas de gestión en base a las normas ISO. Cualquiera de estas actividades que más les interesa, pueden seleccionarlos en el link que les he dejado en el chat, para que nosotros podamos tomar contacto con ustedes, resolver sus consultas y poder planificar y conversar sobre la actividad que les interesa. Isaac, sí, el diagnóstico 360 es básicamente, vamos a hacer un diagnóstico macro de los procesos de su organización para identificar oportunidades de mejora en sus procesos o en su sistema de gestión. Vamos a revisar, por ejemplo, qué documentación poseen ustedes actualmente, que se alineen al sistema, que se puedan mejorar, y orientación de nuestro especialista que va a realizar la auditoría. Es totalmente gratuito. Andro, es como una auditoría de diagnóstico, pero digamos macro, ¿no? Porque tiene una duración aproximada de 2 horas. Pero la idea es revisar todos sus procesos. Sí, otro aspecto importante que vamos a revisar en el diagnóstico es identificar cuál es la problemática actual que tiene la organización. ¿Sí? Ya sea de repente tiene reprocesos, tiempos de espera muy altos, de repente tiene muchos reclamos por parte de sus clientes. Entonces la idea es poder identificar esas problemáticas en sus procesos para que puedan definir un plan de acción a partir de ello, ¿no? Entonces este también es el objetivo de este diagnóstico 360. ¿Sí? Bueno, si se encuentran interesados en algunas de estas actividades, nuevamente estoy dejando el link del formulario para que puedan completar sus datos y puedan seleccionar cuál de las actividades les interesa para poder comunicarnos. Si les interesa, me dejan sus datos ahí en el link y vamos a ampliar la información comunicándonos con ustedes en los próximos días.
No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Parece que no, Vicky. Sí están pidiendo el tema de las PPTs, igual por interno lo consideras. Yo de todas maneras quería agradecerles a todos en realidad el día de hoy. La verdad que el tiempo es bastante corto, pero espero haberles alcanzado cierta información para que ustedes también puedan profundizar quizás un poquito más en el tema y en una próxima oportunidad ya si deciden en este caso que los acompañemos en este proceso, ya podemos conversar con más a detalle sobre qué herramienta les aplicaría a ustedes, cuál sería de pronto la más efectiva, cómo deberíamos enfocar. Y un mensaje que les quiero dejar es que muchas veces nosotros cuando empezamos a hacer esta planificación de lo que son sistemas de gestión nos estamos preguntando, ¿cumplimos? ¿No cumplimos con el ISO? ¿Qué dice el DB? ¿Qué dice la norma? Pero no nos estamos poniendo a pensar de que si yo estoy aquí en esta línea, que es la misión, es el propósito de la empresa, y de acá a 3, 4, 5 años quiero estar en otra posición, este análisis de contexto de partes interesadas y de gestión del riesgo y las estrategias que planteé para ello me tienen que ayudar a conseguir este objetivo. Entonces, sobre eso hablemosle a nuestros gerentes, sobre eso hablemosles a nuestros directivos, porque así tenemos que ver el sistema de gestión. Le tenemos que encontrar un uso al sistema de gestión, un valor, que es lo que ICS dentro de sus propuestas, de alguna manera da relevancia, ¿sí? Para nosotros, siempre lo recalco, el tema de la certificación es algo que sí lo conseguimos, para nosotros de pronto más secundario, lo que nosotros queremos dejar en las empresas es esa mejora, que ustedes sientan realmente que su sistema de gestión les está siendo útil para lograr esos objetivos, tanto estratégicos como de empresa que ustedes tienen. Si bien esto es algo, es un proceso iterativo, es algo que se da poco a poco, es importante comenzar a hacerlo ahora. Sí, así que nada, de mi parte muy agradecida por la atención y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cintia. Y para todos los que preguntan acerca de la presentación, sí, les vamos a enviar la presentación por correo, pero también les comento que ICS cuenta con una página en YouTube, así es que pueden ingresar buscándonos como ICS Perú, Consultoría en Sistemas de Gestión, y pueden suscribirse para que les lleguen las notificaciones en adelante de todos los videos que colgamos sobre nuestras ponencias, ¿sí? Igual les vamos a enviar la información en link de acceso directo al video por correo. Muchas gracias a todos por su participación.